Bien, para terminar esta primera parte de los conceptos de base, vamos a ver un poquito los conceptos fundamentales que les adelanté al principio, ¿no? Vamos a ver que tiene una estructura de básicamente tres conceptos y en el medio otro, ¿no? Que afecta a todos. Y entre ellos, básicamente todos afectan entre todos, ¿no? La primera son las políticas de seguridad y son la base, o sea, las políticas son de cómo se comporta qué acciones y cuestiones, digamos, asociadas al funcionamiento de un sistema tenemos para que, digamos, normas y procedimientos como para que se cumplan objetivos de resguardo. O sea, que debajo de las políticas siempre hay objetivos que estamos tratando de lograr. En general son de algún tipo de protección, ¿no? De los datos que pueden ser almacenados o transmitidos. O sea, los datos pueden estar en reposo o en tránsito. eh, o también los sistemas o recursos de forma, digamos, más concreta que no sean los datos, ¿no? El hardware, software, el firmware y todos los canales de comunicación. Las clases principales de objetivos son los primeros, los más conocidos, son lo que se llama la tríada CIA, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad, que en inglés es availability con A, que se conoce como la tríada CIA por eso, justamente los tres, los nombres de los tres, que la CIA no tiene nada que ver con la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, pero bueno, a veces se confunde con eso. Autenticidad, responsabilidad, que ahora vamos a ver a todos, y no repudio o no repudiabilidad, que son básicamente las políticas son entonces fundamentales para cumplir estos requisitos de seguridad que uno puede querer cumplir. Confidencialidad significa simplemente que la información solo debe ser accedida, o sea, o leída por entidades autorizadas. Hay un montón de ejemplos, ahora vamos a hacer una parte interactiva con esto. Cualquier dato sensible, como los que estuvimos viendo en los ejemplos, secretos corporativos, todos los datos, por ejemplo, relacionados con pagos online. Ahí vamos a querer que estas cosas sean confidenciales. Integridad habla de la modificación de un recurso de información. O sea, que quién lo puede escribir. Y queremos que solamente lo pueda escribir la gente que debería poder escribirlo, ¿no? Algo fundamental, por ejemplo, de esto son las cuentas de banco, ¿no? No queremos que alguien más pueda editarnos cuánto dinero tenemos nosotros en el banco. Páginas web de todo tipo, en particular las del gobierno, que pueden tener cosas muy sensibles como anuncios, eh, y por supuesto los programas o las componentes que componen un sistema. La disponibilidad habla justamente de que los sistemas estén disponibles y también utilizables. Detrás de esto están todos los ataques justamente de negación de servicio, que no atacan a la disponibilidad de un sistema. Por ejemplo, un servicio en la nube, imagínense que de repente no pueda utilizar mi correo electrónico que uso en la nube. Eso es una forma de atacar a un sistema porque no permitimos que sea utilizado. Comercio electrónico, bancario, buscadores, cualquier sistema puede ser atacado de esta forma. Autenticidad habla de la correcta identificación de una entidad, ¿no? Por ejemplo, es lo que está detrás de los logins, los mensajes verificados, pins, todo lo que ata a un recurso con una, una identidad, tiene que ver con autenticidad. Eh, la responsabilidad o accountability en inglés, en el sentido de quién se hace responsable, es la posibilidad de rastrear un evento a una entidad. Ahí, por ejemplo, firmas digitales sirven para eso, análisis forenses, logs de actividad, ¿no? Como les decía hoy, si uno tiene registrado todo lo que va pasando en un sistema, es fácil o más fácil ver cuáles son los efectos de un acceso no autorizado. El no repudio o no repudiabilidad es similar al que dije recién, pero es un poco distinto porque habla de que eh, tiene que ser posible demostrar que se llevaron a cabo
acciones o que sucedió un tipo de evento y que no pueda ser negado, que la persona no pueda decir yo no fui. De nuevo, las firmas digitales, los análisis forenses o las terceras partes de confianza, tipo escribanía, pero en el mundo digital, se usan para este tipo de cosas. Bien, vamos a ver ahora hacer un mini jueguito con Kahoot. Ahora les paso el código como para repasar estos conceptos. Bueno, vamos a arrancar. Van a tener 30 segundos para ver la consigna, que es muy simple, y después pueden contestar. La pregunta es siempre la misma: ¿en qué componente está la falla en este escenario? Acá vemos un teléfono donde dice que solamente se puede llamar al 911. Bien, acá está en el modelo de amenaza. En realidad, acá lo estoy haciendo el juego a propósito antes para ver si eh, intuitivamente tienen los conceptos, pues yo hasta ahora lo único que les hablé son de las políticas y objetivos. Modelo de amenaza, superficie de ataque y mecanismos lo vamos a ver en breve, pero con los nombres tal vez puedan ir sacándolo. En este caso, eh, hay más de una respuesta posible. Acá muchos de ustedes pusieron mecanismos de seguridad que serían las cosas que uno hace para garantizar. Es una respuesta válida también. Yo había marcado modelo de amenaza justamente porque eh, uno por ahí piensa que la persona no va a ser capaz de correr la cinta o apretar el número igual, pero en este caso es válido también decir mecanismo de seguridad. Así que los que pusieron no hay problema. Todos tienen cero justamente por eso, pero vamos a seguir con el próximo. Es un escenario muy conocido, ¿no? En Troya, ¿no? Cuando lograron ingresar con una estatua que parecía presentada como un regalo, y en realidad estaba llena de soldados y eh, lo lograron atacar de adentro. Bien, acá sí, mecanismo de seguridad era una de las opciones posibles. Superficie de ataque también es una de las posibilidades para decir, tal vez tendría que haber marcado como múltiple, porque algunas realmente son múltiples, pueden ser más de una. Superficie de ataque parece algo que a uno no se le ocurre por dónde pueden ingresar. En este caso, yo no lo pensé como superficie de ataque porque en realidad ellos mismos lo dejaron ingresar. Así que se pudo ingresar al sistema por un lugar que era uno de los pensados. Así que bueno, vamos a ir al próximo. Ahí Bautista quedó primero. El sistema toma la velocidad también, así que por ahí hay una diferencia tiene que ver con eso. Creo que son, sí, faltan la 3, la 4 y la 5. Acá, en este caso, es un castillo donde lograron ingresar por el inodoro. Estuvo sitiado durante mucho tiempo, es un caso real en la Edad Media. Estuvo sitiado a la antigua y lograron al final ingresar por el inodoro. Bien, acá sí es superficie de ataque porque la falla, digamos, está en la identificación justamente de la superficie de ataque. No lo consideraron, ¿no? O no lo defendieron bien. Así que en ese caso, el castillo fue vulnerado por un lugar donde por ahí no esperaban ingresar. El próximo. En este caso también es una fortificación en la Segunda Guerra Mundial donde la línea llena estaba muy bien hecha, ¿no? Una pared básicamente muy bien fortificada para proteger la, mm, la frontera, y al final terminaron ingresando los alemanes a Francia, atravesando Bélgica, digamos, pegando la vuelta larga, ingresaron a Francia por esta línea punteada que era mucho más débil. Y acá de nuevo, acá yo lo consideré como un modelo de amenaza por el sentido de que no esperaban que el adversario se comportara de esa forma. Bien, acá yo lo pensé de nuevo también como política de objetivo de seguridad porque lo que no pensaron es defenderse de un ataque o sea, de la disponibilidad, digamos, justamente la disponibilidad era lo que más les importaba a ellos, porque son un centro de salud, ¿no? Más allá de que el sistema
esté apoyando los servicios tiene que estar disponible para poder ser utilizado. Mecanismo de seguridad, bueno, sí, en el fondo también podría ser una respuesta porque de alguna forma algo falló que permitió que ingresaran y les vulneraran el sistema. Bien, Mauro, Gena y Ernesto el podio, pero bueno, la idea es más allá de la competencia que lo hace más interesante, es un poco ver el- hacer un jueguito como para fijar los conceptos. Acá, bueno, les hice un poco de trampa, pues no les dije bien las cosas como para seguir las definiciones del resto, ¿no? Las superficies de ataque son eh, el conjunto de interfaces, ¿no? Del sistema en cuestión que están expuestos al atacante. Si hacemos el paralelo con la seguridad física sería, por ejemplo, una casa por donde pueden ingresar. Típicamente uno piensa en la puerta, las ventanas, bueno, como el castillo que vimos, tal vez el inodoro, o si estamos pensando en un boquete, digamos, todo lo razonable que ahora vamos a ver que tiene que ver con el modelo de amenaza también, uno que cómo identifica, pero es todo por donde uno puede concebir que ingrese un atacante. Mantenerla reducida es una medida básica, ¿no? También de la seguridad física. Uno, cuanto más puertas, más ventanas tiene, más piensa que por ahí uno puede ser objeto de un robo. Y en los sistemas es lo mismo. En los sistemas informáticos, las interfaces de usuario, o sea, cualquier lugar donde uno puede escribir algo, cargar un archivo, las bases de datos, las aplicaciones, interfaces de programación, de aplicación, las APIs, eh, por ahí, por todo lo que esté expuesto al mundo exterior es una posible fuente de problema. El modelo de amenaza, como les iba diciendo a medida que hacíamos el juego, son el conjunto de suposiciones acerca del adversario, o sea, qué capacidades tiene y qué intenciones tiene. Y qué pensamos nosotros que está del otro lado, o sea, contra qué nos estamos enfrentando. Un ejemplo clásico es no sabe las contraseñas, por eso una contraseña es efectiva, ¿no? Por eso yo dijera, bueno, las puede adivinar y ya no sería una forma efectiva de defenderme. O, por ejemplo, uno importante es que no tiene acceso físico a los dispositivos. Muchos ataques dependen de que uno deje eh, el acceso abierto, por ejemplo, en un dispositivo. Así que esto tiene mucho que ver con, como les decía, con la superficie de ataque también y otros componentes, porque eh, va a variar muchísimo lo que yo voy a hacer. O sea, antes de terminar, les digo los mecanismos de seguridad, o sea, qué implemento yo para evitar que un atacante comprometa el sistema, eh, es si el modelo de amenaza es correcto, justamente. O sea, asegura si el modelo es correcto. Por ejemplo, si yo vivo en un lugar tranquilo, que nunca pasa nada muy violento, no hay robos así a gran escala, entonces con cerrar la puerta con llave así nomás alcanzará. Ahora, si yo vivo en un lugar donde sé que si yo dejo la casa sola, tal vez me rompen la ventana, entran o me rompen la puerta, y ahí voy a tener que implementar barrotes, por ejemplo, una otra reja para evitar que entren alarmas, ese tipo de cosas. Entonces, es muy fácil en la seguridad eh, entrar en una situación en la que termino invirtiendo muchísimo cuando en realidad no es necesario, ¿no? Entonces, el modelo de amenaza es muy importante ajustarlo para que después los mecanismos que implemente tengan que ver con justamente lo que puede llegar a pasar, o sea, que haya un alineamiento razonable. Un mecanismo muy conocido, por ejemplo, es la criptografía, ¿no? El cifrado de mensajes o de comunicaciones es muy importante para protegernos de la confidencialidad, para que no nos vulneren la confidencialidad. Entonces, la pregunta de análisis de seguridad que eh, que nace de todo, de hilvanar todo esto, es, habiendo identificado todo, la pregunta es si el sistema implementa mecanismos de protección suficientes para cumplir sus requisitos ante la presencia de un atacante, uno o más, quien puede intentar comprometer el sistema a través de la superficie de ataque. Bien, y con esto pasamos me adelanté un poquito la pausa para
para que no sea tan largo, pero con esto pasamos a la parte de más de práctica que tenemos preparado para hoy y hice también otro jueguito más, un poco, creo que un poco más fácil que el anterior, también como para hacer un poco de interacción. ¿Por qué es difícil lograr la seguridad? Es una pregunta tal vez que parezca ingenua, pero es interesante analizarla un poquito, ¿no? Realmente hay obstáculos muy difíciles de superar relacionados con cada una de las componentes básicas que acabamos de ver. Las políticas y los requisitos, por ejemplo, muchas veces existen visiones implícitas o cosas que se asumen o inconsistentes incluso con lo que es la seguridad. O sea, la concepción de la seguridad no siempre es clara. El modelo de amenaza es realmente es un ejemplo perfecto de lo que es la incertidumbre, ¿no? Tanto porque no sé lo que puede llegar a pasar, también porque el adversario, una de las características que tiene es que se adapta, evoluciona, ¿no? Si, por ejemplo, un día pasaron por enfrente de mi casa y vieron que no tengo rejas, y tal vez si todo el resto puso rejas en el vecindario y la mía quede como la más fácil y ahora van y atacan a la mía. La superficie de ataque realmente en los sistemas informáticos no es tan sencillo como evaluar físicamente algo y ver por dónde pueden entrar, sino que realmente hay interfaces múltiples en los sistemas más complejos, diferentes capas, nuevas tecnologías como lo puede ser la inteligencia artificial, que nos vamos a enfocar bastante en esto, que se dice que amplían la superficie de ataque. Y los mecanismos de protección, ya les vengo diciendo que los factores humanos son la principal fuente de problemas hoy en día. Así que eh, por más que tengan mecanismos de protección perfectos, por ejemplo, no sé, una clave que le pido a todo el mundo que elija o le exijo que elija una clave bastante larga, con diferentes caracteres, que mezclen cosas, que no se repitan, que la cambien cada tanto, pero si después la persona agarra y la escribe en un coso, la pega al lado de la computadora, entonces cualquiera que pasa la ve y ese mecanismo no es efectivo. Eh, en resumen, la respuesta simple, digamos, corta a por qué es difícil lograr la seguridad, y esto es un concepto importantísimo, es que las metas son negativas. O sea, yo quiero que eh, el objetivo o los objetivos que tenga puedan cumplirse sin importar quién está atacando, ¿sí? Entonces, para contrarrestar esto, o sea, ¿por qué digo que son negativas? Si mi objetivo es que las personas A y B deben poder leer archivos, es muy simple, es cuestión de darle acceso. Ahora, decir algo negativo, o sea, al revés, decir ninguna otra persona, o sea, solamente A y B deben poder leer los archivos, esa es la parte difícil. Ahí es donde ingresa el mundo de posibilidades que es muy difícil de anticipar, como dice acá, ¿no? Entonces, tal vez uno esté pensando en un mundo puramente cibernético, digamos, de que viva en el mundo digital, digamos, el atacante, estoy pensando en hackeo, en la vulnerabilidad, a ver si tengo todo parchado, qué sé yo, y no contemplo, por ejemplo, que alguien pueda decir, che, lo más fácil al final va a ser entrar a la casa de esta persona, robarle la computadora, porque sé que la tiene desbloqueada, por ejemplo, o espero que vaya al baño, entro por la ventana, le robo la computadora. Hay que contemplar realmente todo. Eh, cosas a ese nivel. O, por ejemplo, el ataque típico por lo que se llama keylogger. Un keylogger es un programita que se instala sin que el usuario se dé cuenta y guarda todo lo que uno escribe. Entonces, del otro lado, hay alguien esperando a que uno escriba la clave, ¿no? Y cuando escribe la clave, la detecta y listo, ahora tiene la clave. Eso puede parecer una locura, pero es una de las formas en las que los sistemas son atacados. Y por supuesto, la ingeniería social, ¿no? Que después lo vamos a ver, hay todo un bloque dedicado a eso. Eh, una fuente importante son los defectos del software, ¿no? Como decíamos en el diseño, en la implementación, vamos a ver algunos ejemplos. Y acá defino por fin a lo que llamamos vulnerabilidad. Es una debilidad, algún tipo de problema, ¿no? En el diseño, en la implementación, en cualquier nivel que sea alcanzable como parte de la superficie de ataque justamente y también explotable por el atacante.
Vamos a ver, entonces acá me quedó mal el coso. Acá le quería poner después el coso. Acá están las fallas eh, de los ejemplos que le estaba haciendo con el juego. Y acá están los detalles que yo les iba diciendo, ¿no? El castillo que estuvo 6 meses y terminaron entrando por el conducto del inodoro. Eh, la línea, la línea Maginot, se llamaba yo dije la Segunda Guerra, era la primera. No, sí, la Segunda Guerra en un momento de ahí, y los alemanes terminaron cruzando por Bélgica para evitarla. El caballo de Troya no necesita aclaración, y este que congeló los sistemas de información y el ataque fue a la disponibilidad del sistema. Acá era donde tenía que ser el Kahoot, y me quedo mal ubicado. ¿Qué más puede salir mal? O sea, los tipos de ataques que vemos se pueden categorizar como uno o varios, como les decía, hilvanados de diferentes formas. Típicamente podemos observar un escenario donde tengo una fuente, una fuente S, un destino D, y por acá anda merodeando un atacante, ¿no? Y puede interferir de diferentes formas. El primero se llama espionaje, o en inglés eavesdropping, donde un atacante obtiene acceso no autorizado, o sea, está básicamente leyendo información que está fluyendo de acá a acá. Tal vez SID ni se entera, ¿no? Y esto rompe la confidencialidad. Esencialmente, recuerden, confidencialidad que quería decir que la persona no debe poder leer si no está autorizada. Entonces, por ejemplo, una base de datos que esté vulnerable, o si ese envía un número de tarjeta de crédito por un canal no seguro y el otro lo ve, ese tipo de cosas. Modificación ya ataca a la integridad, porque ahora eh, A intercepta el contenido de la comunicación y le pasa a D una versión diferente, ¿no? Modificada. Y, por ejemplo, un ejemplo así, digamos, bastante terrible, que se redirige una transferencia bancaria, por ejemplo, a sí mismo, o un mensaje cualquiera que lo modifique y lo redirija. Interrupción ahí es cuando simplemente detiene el flujo. Se mandó el mensaje de no se entera porque no le llega nada. Y esto ataca a la disponibilidad. Denial of Service es el típico nombre que recibe esto. Por ejemplo, voto electrónico, si no queremos que la gente pueda votar, o una red eléctrica. Esto pasó, por ejemplo, un ataque muy importante en Ucrania hace ya muchos años. Denegación de servicio de cualquier tipo suele ser un ataque con bastantes efectos. Forjar o fraguar, fíjense, en este caso S ni siquiera actúa, directamente A agarra y actúa por él, haciéndose pasar. Y acá rompe la autenticidad, ¿no? Porque no es S el que está actuando, A está actuando en su nombre, y también la responsabilidad. Por ejemplo, falsificar una firma. eh, y esto, por ejemplo, pasa hace ya bastante que es conocido que el algoritmo MD5 para generar firmas, hashes que son usados para firmas electrónicas, son vulnerables a lo que se llaman ataques de colisión, y permite, por ejemplo, falsificar una firma y por esa razón dar lugar a un ataque de este tipo. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para cada componente, cosas que han pasado en la vida real, ¿no? Eh, en las políticas y los objetivos hay realmente muchas fuentes posibles, como les decía, eh, porque justamente es muy difícil de delimitar el problema, ¿no? Un ejemplo es de una cosa que uno quiera poder implementar, es decir, eh, usted puede loguearse en su correo electrónico si sabe su clave, ¿no? En general, esto no funciona en general, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente porque la gente olvida las claves, ¿no? Hasta la persona más técnica, más acostumbrada, se olvida a veces las claves. Eh, Ni hablar las personas que están menos acostumbradas, ¿no? Pero bueno, entonces está la opción de recuperación, ¿no? Me olvidé la clave. Ahora,
tampoco funciona en general. No sé si a alguno se le va ocurriendo. Esto le doy unos segunditos para que piense por qué en general no funciona. Uno puede por ahí pensar en un padre, una madre, unos suegros. Yo tengo ejemplos concretos de eso. ¿Por qué? Porque muchos usuarios solamente tienen una sola cuenta de mail, ¿no? O, eh, o tienen más de una, pero su cuenta tiene dos. Ponen la de recuperación de una y la otra cruzada, ¿no? Entonces, si pierden el acceso a las dos, es imposible de entrar. Pero bueno, existen las preguntas de recuperación, ¿no? Entonces, ahí la típica pregunta de, bueno, cuál fue el nombre de tu primera mascota? Pero entonces ahora la política ya no es puede acceder al correo si sabe su clave, es si sabe su clave o la respuesta a las siguientes preguntas de recuperación. Entonces, ¿qué problemas pueden surgir en ese caso? Bueno, típicamente las preguntas son mucho más fáciles de adivinar o de responder o de averiguar que las claves, ¿no? Entonces ya socava la efectividad del mecanismo de la clave, ¿no? Un caso famoso fue el de Sarah Palin, que ya una política de Estados Unidos de hace ya unos cuantos años, que la hackearon porque usó información disponible en su página de Wikipedia, o sea, era información de público conocimiento, no me acuerdo si era qué colegio había ido, algo así. Entonces lograron entrar sin saber su clave porque sabían la- las preguntas. La interacción entre sistemas también puede ser una fuente de vulnerabilidades. Acá un editor de una plataforma muy conocida, Wired, le hackearon la cuenta de Gmail. Bueno, ¿cómo fue ese caso? Esto ya pasó hace unos cuantos años. Eh, Gmail permite resetear la clave mediante una cuenta asociada, ¿no? La cuenta alternativa era asterisco asterisco arroba mi.com, que son las de Apple. Eh, Ahora, saber eso está accesible a cualquiera. Yo agarro y sé la cuenta de Gmail, pongo, bueno, quiero recuperar y hasta ese momento no sabemos si es el propio usuario o alguien que está atacando. Entonces, eh, una vez que sé que era mi.com, iba a mi.com y le permitieron al atacante resetear la clave con información acerca de la dirección de domicilio asociada con una forma de pago y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito. Hasta ahí parece estar todo bien, ¿no? Pues son datos ya más difíciles de obtener. Pero Matt también tenía una cuenta de Amazon, ¿no? Seguimos con las interacciones, ¿no? Gmail, Apple, Amazon. Y el sistema de Amazon no pedía estar logueado para comprar, ¿no? Para facilitar, para evitar la fricción, ¿no? Ahí en el flujo de compras. Y los usuarios podían agregar tarjetas de crédito a la cuenta de otros, porque ¿qué problema puede haber con eso, ¿no? Si está comprando, si no es la tarjeta de él, bueno, no hay problema, pues la cuestión es quién tiene los datos. Y para resetear la clave de Amazon se requería un número de tarjeta registrado y se podía usar la recién agregada. Y ahí ese fue el problema mayor. Entonces, luego de loguearse, se mostraron los últimos cuatro de todas las tarjetas registradas. Entonces, eh, la interacción entre todos esos sistemas, que de nuevo no eran controlados por la misma persona, pero uno tiene que estar consciente de las implicancias de las políticas que implementa. Y si bien existen herramientas para verificar políticas, realmente es una de las cuestiones más difíciles porque especificar perfectamente todos los resultados, como estamos viendo en estos ejemplos muy sencillos pero reales, que se quieren evitar, es realmente una fuente muy grande de problemas. ¿Qué puede pasar con los modelos de amenaza? También son fuentes de muchos problemas y, por ejemplo, los usuarios que no tienen conocimiento acerca de los ataques de tipo phishing, ¿no? Eh, Hace ya muchos años existían unos correos que era ya ahora es como un meme, es como un chiste, ¿no? Pero creo que siguen cayendo gente con eso. Te llega un mail que dice, soy un príncipe nigeriano, me contacto con vos, todo muy bien, ¿no? Muy bien escrito, tengo este problema, yo tengo muchísimo dinero, pero por problemas políticos no puedo sacar del país, si vos tan solo me ayudaras
pagando esta cosa, yo te voy a ser muy generoso y en cuanto resuelva mis problemas te voy a recompensar pagándote 10 veces más. Ese tipo de esquema, digamos, hoy en día son mucho más creativos. Cae la gente y todos podemos caer. Nunca hay que pensar que uno no es vulnerable, pero si, por ejemplo, no somos conscientes ni siquiera del esquema, somos muy vulnerables. Eh, Otros son la encriptación débil, ¿no? El Kerberos, por ejemplo, un sistema de autenticación usaba claves de 56 bits que en su momento, cuando fue implementado hace ya muchos años, parecía que era recontra suficiente porque la capacidad de búsqueda era muy inferior, pero hoy en día, cuestión, creo que ya de segundos se puede romper una clave de este tipo. Eh, Hay puertas traseras en el hardware puestas por los gobiernos. Hoy en día está la guerra, digamos así, entre estados donde eh, hay, por ejemplo, agencias gubernamentales que no permiten que los empleados tengan dispositivos fabricados por empresas de otros estados, ¿no? Se pueden imaginar muy simplemente de quién estoy hablando, ¿no? Las grandes potencias mundiales saben que entre ellos en el hardware puede haber cosas que les permiten acceder fácilmente, entonces por eso eh, uno si no lo modela bien como parte del modelo de amenaza, eso se lo pierde y es un gran agujero. Un error, por ejemplo, muy frecuente al día de hoy, incluso es conocido como la brecha de aire, es suponer que una computadora que no está conectada a Internet está a salvo de que sea hackeada, ¿no? Parece algo obvio, hasta que uno se pone a pensar que hay otros medios, ¿no? Que no involucran Internet ni nada. Se llama brecha de aire, esto es interesante, ¿no? El término viene de antes de que existiera la conexión inalámbrica, ¿no? O sea, como decir, acá está la computadora, no veo que ningún cable le entre, hay una brecha de aire, alcanza para saber que está a salvo. Pero hay un ejemplo también muy conocido ya de hace más de 10 años, que era Stuxnet, un gusano, un worm que afectaba a sistemas Windows que controlaban maquinaria industrial de Siemens, que era para refinar uranio, ¿no? Atacaba en cuestiones de sistemas para generar bombas nucleares, ese tipo de cosas, ¿no? Que llegó a ellos mediante pendrives. No sé si alguien conoce el caso o se puede imaginar de cómo llegaron los pendrives a las computadoras, porque de alguna forma esto se llama saltar la brecha de aire. De alguna forma tengo que poder llegar. Una forma arriesgada es la típica de las películas donde alguien físicamente logra entrar con el pendrive en la mano y enchufarlo, ¿no? Esto no es siempre realista porque puede haber muchísimos mecanismos de protección física, ¿no? Puede estar una, una, una empresa o una organización que tenga seguridad, que escaneen, que identifiquen a todas las personas que entran. Realmente puede no ser eh, factible pensar que uno puede entrar, pero la forma en la que hicieron esto fue muy creativa. Hoy en día se ha usado muchas veces. Es simplemente sembrar unos cuantos de estos pendrives en el estacionamiento del sitio objetivo, simulando que alguien lo había perdido, ¿no? Entonces, agarrar un pendrive que por ahí medio pisado, que no parezca así muy nuevo, que incluso, no sé, le puedo poner el nombre de una persona como si fuera algo realmente genuino, y bastó con que al menos un operario, una persona, caiga en el ataque, simplemente llevándolo consigo, ¿no? Saltando la brecha de aire y enchufándolo en su computadora de trabajo para ver qué había ahí, porque la curiosidad muchas veces es tremenda. Esto es básicamente el mismo vector de ataque detrás del phishing, ¿no? Donde la gente es muy barato, ¿no? Es muy económico mandar miles, millones de correos electrónicos y con que el 0,00001% de las personas caigan ya es un rédito enorme. Imagínense que, no sé, pido $50 porque no sé qué para arreglar un problema y
Ya con que caigan 10 ya hice $500 y mandé por ahí 1 millón. Pero fue muy sencillo mandar 1 millón. En este caso, un pendrive también es muy barato y este worm logró generar daños muy importantes en este objetivo. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, desarrollar modelos explícitos, ¿no? Para poder realmente entender las debilidades que hay. Favorecer modelos simples y generales para abarcar muchos casos. Obviamente, del otro lado está lo que les decía hoy, es una situación de compromiso, de tira y afloje entre ser tan general que quedo paralizado y no puedo hacer nada, porque me imagino, es como la seguridad física, ¿no? Como decía hoy, si uno piensa que el, el ladrón tal vez se compra un tanque de guerra para voltearme la puerta, entonces no hay nada, no hay nada que lo pueda detener, entonces no me voy nunca de mi casa porque tengo miedo de que quede sola. Entonces hay que tratar de ser dentro de todo lo más general posible, pero también razonable. Los mecanismos, acá tenemos un par de ejemplos también de esto. Estos son ejemplos ya viejos donde no vale más la vulnerabilidad, pero son interesantes. Eh, En un momento el sistema iCloud de Apple no tenía los mismos mecanismos en todas las interfaces. Estaba repositorio de archivos tipo el cloud, la nube, encontrar mi dispositivo y la sincronización de datos, aplicaciones y eso. Y en particular, eh, Apple no controlaba la cantidad de intentos. Vieron que uno ingresa un PIN y se equivoca, si lo hace mucho se bloquea, ¿no? O mínimo le dice, bueno, tenés que esperar un tiempo cada vez mayor. Eso es para justamente evitar ataques de exhaustividad. Y en el Find My Phone no lo controlaba. Entonces era cuestión de probar ahí hasta que saber cuál era y una vez que lo tengo, lo puedo usar para otros sitios. Otros son, aunque parezca mentira, esto aún hoy en día pasa, no va a pasar en un banco como este ejemplo, pero es realmente increíble, pero la posibilidad de editar el URL y tener acceso a algo que uno no debería. En este caso, Citibank, uno cuando se lo guiaba, le quedaba el URL, ¿no? La barra de direcciones, le aparecía el signo de pregunta igual y este parámetro que era el número de cuenta. Entonces, si ahí editaba y yo conocía el número de cuenta de otra persona, podía ingresar al home banking de otra persona. Algo realmente muy loco que, de nuevo, repito, no va a pasar hoy en día en ningún banco porque ya es imposible, pero en otras cuestiones de menor escala, de menor importancia, pero no por eso no tiene que quedar vulnerable, uno puede editar los URLs y lograr hacer cosas que no debería poder hacer. Y ahí, bueno, también puede ser interpretado, como les decía hoy, un problema como con el modelo de amenaza, ¿no? Porque los usuarios, eh, pensar que los usuarios pueden crear sus propios URL válidos editándolos es una suposición que uno puede hacer acerca del adversario y en este caso falló. Otro ejemplo, una versión para Android de Java, ¿no? Del lenguaje de programación, tenía una implementación con bugs de la clase Secure Random, que en teoría era una forma segura de generar números aleatorios. Y el problema era que a veces no inicializaba bien la semilla. La semilla es fundamental para que realmente sea lo más aleatorio posible. Nunca va a ser puramente aleatorio por una cuestión técnica, pero eh, como consecuencia, en este caso, no generaba una cantidad suficiente de claves privadas y se terminaban reutilizando y fue utilizada en un caso real para robar Bitcoin hace ya unos cuantos años. Y por último, creo que esta es la última de mecanismos, una vulnerabilidad que también que fue muy, muy famosa ya hace 10 años, un poco más de 10 años, que se llamaba Heartbleed, que tenía este loguito, utilizada en OpenSSL que implementaban los protocolos de transmisión segura, ¿no? Lo que está detrás del HTTPS, ¿no? De la conexión segura entre clientes y servidores, que se descubrió en marzo de 2014, pero vivía en código ya entregado y en funcionamiento desde hacía más de 2 años. Y
acá se podía preparar un paquete de red cuidadosamente para leer y retornar porciones de la memoria del server vulnerable, ¿no? Que tenía esta vulnerabilidad. Y se podían leer, por ejemplo, claves y otro tipo de información privada, porque muchas veces la memoria que se supone que está segura porque nadie la puede acceder, contiene información como por ejemplo la clave que yo ingresé para chequearla, a ver si está bien. En algún momento eso tiene que estar descifrado. Entonces, si yo logro, es como mirar por la ventana cuando alguien justo está metiendo la clave. Bueno, voy a poder acceder y no debería poder. Hay otros ejemplos prácticos como en los mecanismos, ¿no? Como buffer overflow, que tiene que ver con la vulnerabilidad que les decía hoy de escribir fuera de donde debería. Y esto es lo voy a pasar rapidito porque es una cuestión técnica, pero acá la política dice que el adversario solo lleva a cabo operaciones que los programadores pueden querer realizar y eh, el modelo de amenaza dice que el adversario puede conectarse a un servidor web y proveer cualquier entrada. Realmente una vez que uno está ante un sistema puede proveer cualquier entrada. Y hay, hay muchas razones por las cuales puede pasar que alguna de estas cosas no se cumplan. En particular, por ejemplo, las principales es lo que se llama el código legado, sistemas viejos, digamos que no solía estar expuestos a Internet, aunque parezca mentira, sigue existiendo este tipo de código. O, por ejemplo, también muy común es que las personas que desarrollaron esto no consideraron la seguridad al momento de desarrollar el código. Hoy en día, una de las fuentes que puede haber de esto es eh, IA generativa, ¿no? Como ChatGPT, cuando uno le pide que le escriba un programita para algo, suele tener vulnerabilidades de este tipo. Muy por arriba y para ver, para las personas técnicas esto va a ser algo muy conocido y para las no técnicas por ahí se pierdan un poco, pero esencialmente el stack viene del entorno donde se van ejecutando los programas, ¿no? Se va dividiendo, ¿no? Donde tengo los argumentos, que son las cosas cuando yo llamo a otro programa, le digo, bueno, por ejemplo, no sé, imprimí esta cadena por pantalla, ¿no? El nombre, apellido, ese tipo de cosas son los argumentos de la función. Y después, como para poder que eso vaya y termine de ejecutarse y vuelva donde debería ser, y seguir con el control de ejecución, tiene que tener almacenada lo que se llama la dirección de retorno. Entonces, uno puede tener una función así muy en general como esto, donde acá justamente eh, el, las funciones tiene algo que se guardó 128 caracteres, una cadenita no muy larga, y si todo va bien, anda bien y listo. Pero el problema es, ¿qué pasa si, por qué se llama overflow? Porque le mando de más. ¿Qué pasa si le mando de más? Y depende de cómo está hecho, si está vulnerable, la implementación de esto va a copiar más allá del 128. Y en este caso, si no se verifica, pisa lo que sería la dirección de retorno. Y esto es lo que tiene que ver con esto que les decía, con la escritura fuera de rango. Entonces, supongamos que la pila tiene esta forma, ¿no? Tiene un programa, y cuando termina la función, la nueva dirección apunta al programa, porque acá pisé, ¿no? El programa al cual apunta es esto que es básicamente en Linux sería llamar a la shell, y justamente corro el programa y ahora puedo ejecutar en el entorno de ejecución que estaba antes, puedo hacer lo que yo quiera, y eso es básicamente tomar control de, eh, del flujo de ejecución, y eso se llama el usuario, digamos, tiene acceso a la shell, y es peligrosísimo porque puedo hacer básicamente lo que quiera y no debería. Bien, ¿cómo, cómo evitamos problemas que surgen de los mecanismos? Esto lo vamos a ver después en uno de los bloques de codificación segura y desarrollo seguro, pero reducir cantidad de código con características críticas de seguridad, realmente como para
evitar que los problemas sean difíciles de encontrar. Justamente después, al tener poco, mirarlo bien y evitar los bugs. No depender de aplicaciones para tener seguridad, realmente tiene que ser una consideración de todo el ciclo de vida del hardware, del software. Usar mecanismos de seguridad comunes y bien probados, ¿no? Esto es, lo contrario de esto se llaman típicamente seguridad por oscuridad, ¿no? De hacer cosas raras, de hacer cosas diseñadas por uno mismo, porque total, ¿cómo se van a dar cuenta, por ejemplo, no sé, un sistema de codificación hecho por mí mismo? Eh, Hoy en día eso ya está recontra demostrado que no es una buena idea, entonces usar eh, mecanismos seguros y bien probados que dependan de claves y nada más. Eh, y justamente está atado a esto el hecho de nuevos mecanismos que puedan tener bugs, mejor no hacerlos. Algunas estrategias arquitectónicas para la seguridad sería el principio del mínimo privilegio, que sería asumir lo peor, ¿no? Porque eh, ¿para qué dar privilegios de más? O sea, minimizar la cantidad de privilegios necesarios para cumplir con la funcionalidad, y acá el objetivo es minimizar el impacto de una componente comprometida. Eh, Aislar, separar las componentes críticas, ahora vamos a ver esto visualmente cómo se ve, para que no puedan interactuar, ¿no? Entre ellas más de lo necesario, que no interactúen más de lo que absolutamente necesario que deben hacerlo. Y esto, el objetivo es reducir lo que se llama el tamaño de la base de cómputo de confianza. En inglés se llama el TCB, el Trust Computing Base, porque justamente, parecido a lo que le decía anteriormente, al ser reducido puedo enfocarme y tener controlado mucho mejor la cuestión. La TCB son las componentes responsables por hacer cumplir uno más de los requisitos de seguridad que vimos antes, y si alguna se compromete tenemos una violación de seguridad en el sistema. Y por otra parte, la seguridad se preserva ante fallas fuera de la TCB, porque como les decía hoy, hacer software libre de problemas es prácticamente imposible, entonces va a haber fallas. Si están por fuera, bueno, al menos el problema no va a ser con cuestiones de seguridad. La meta de diseño entonces es minimizar esta cantidad de componentes y su tamaño, porque cuanto menos exista, menos tengo que inspeccionar y verificar. Y en los diseños pobres, o sea, en el peor caso, la TCB está compuesta por todo el sistema. Bueno, ¿cómo luce esto? Bueno, un sistema monolítico, como se llama, sería las entradas de la red, por ejemplo, poner entradas, los sistemas de archivo, las salidas. Si tengo acá un malware, un virus, algún tipo, como si fuera una infección, una vez que ingresa, ya está dentro y se mueve libremente por cualquier lado, tiene acceso a todo. Mientras que con un sistema por componentes, supongamos que logro, tipo caballo de Troya, engañar y entrar por la red en este caso, bueno, cuando se transforme en el malware, va a quedar aislado, porque si eso está bien hecho, ya no voy a poder, o va a minimizar mucho la interacción que pueda tener. Y esto es este tipo de cosas en las que buscamos. Vamos a ver también muy por arriba un ejemplito de agente de correo electrónico, donde son casos reales, donde el requisito era básicamente de recibir y enviar correo, ¿no? Por una red, y ubicar correo en bandejas de entrada. Hay dos casos, uno que era muy conocido, el SendMail del Unix tradicional de hace ya muchos años, y tenía diseño monolítico, y históricamente fue fuente de muchos problemas de seguridad. Y el otro era Qmail, que era un agente de correo consciente de la seguridad, con justamente este tipo de diseño compartimentalizado. El diseño de Qmail estaba basado en este tipo de cuestiones de aislación, ¿no? Provista por procesos del sistema operativo. Por ahí para la gente de informática, cada módulo corría como un usuario diferente con su propio identificador, y cada usuario solo tenía acceso a los recursos necesarios, ¿no? Dependiendo de los archivos, los sockets de la red, lo que tenga que hacer
cada uno operaba aisladamente. El mínimo privilegio, cada uno operaba con lo que tenía que hacer. No confiar en la otra componente, no hay necesidad. Y solamente un usuario con todos los privilegios, root en este caso con Unix. Y en comparación, todos en mail, como era monolítico, corría como root. Entonces acá el diseño era de este tipo, ¿no? Parecido a la red que estaba mostrando antes, donde eh, el que venía del exterior, eh, a un comprometido, fíjense, estaba atado nada más que a otro proceso, a uno solo más. Y el que corre como root, solamente 67.000 líneas de código, perdón, solamente 500 líneas de código versus 67.000 de sendmail. O sea, no es lo mismo tener 500 líneas de código corriendo como root, que la puedo recontra mirar, que 67.000 que ya pasa a otro plano. El otro es aplicaciones en Android, y también históricamente son ejemplos históricos como para ver los conceptos. Cada aplicación corre con su propio identificador de proceso, cada uno tiene su memoria virtual aislada. Eh, Comunicación intercomponente, los permisos son verificados por un monitor de referencias y esto actúa bajo este criterio del mínimo privilegio. O sea, las aplicaciones se anuncian los permisos que piden, que necesitan, ya es una cuestión del usuario, ¿no? Muchas veces esto ha mejorado muchísimo. El sistema operativo es bien claro cuando uno lo instala de qué está pidiendo y muchas veces para qué. Y muchas veces cuando no se usan, las revoca por las dudas, ¿no? Para que no queden dando vueltas. Y bueno, el usuario la autoriza al momento de instalar. Entonces, un poco el plano es este, pero acá lo importante es esto, ¿no? Donde cada una corre separadamente, ¿no? Con su propio entorno, ¿no? Entonces, cada una tiene sus privilegios, ¿no? Y cada una queda aislada de la otra. Bien, entonces, algunas preguntas básicas que uno se puede hacer hacia un diseño seguro es cuáles son las principales componentes del sistema, qué sucede si una es comprometida, bueno, pregunta de análisis básica, cuáles son las componentes que integran la TCB, la Trusted Computing Base, que son las que son responsables de algún requisito de seguridad. Eh, si alguna componente tiene más privilegios de lo que realmente necesita para entregar la funcionalidad, esto es, muchas veces pasa por comodidad, ¿no? Vamos a ver a través de todo el programa que muchas veces la seguridad va contrapuesta con la comodidad, con algún tipo de comodidad de alguien, de algún operador, de algún usuario, de algún diseñador, en algún lado los problemas surgen porque nos queremos ahorrar un problema, ¿no? Es como si en lugar de usar una aplicación engorrosa, todo para comunicarme de forma segura, agarro y lo mando por WhatsApp y listo por el más fácil. Bueno, eso puede llegar a problemas. Si existe suficiente aislación entre componentes críticas y no críticas, esto es una extensión de lo que típicamente se hace el buen diseño del software, pero cuando tiene que ver con seguridad pasa a un plano que puede ser muy importante. Entonces, como resumen, y ahora terminamos con un jueguito como el anterior, las políticas y requisitos de seguridad deben ser obtenidas y documentadas de forma precisa. El modelo de amenaza típicamente conviene asumir lo peor, obviamente dentro de lo razonable. Entonces es importante porque, como les decía, es muy fácil pasarse y decir lo peor puede ser algo totalmente no razonable, ¿no? Como el ejemplo del tanque de guerra para voltearme la puerta de mi casa. La superficie de ataque, tratar de minimizarla, aislar las componentes críticas lo más posible y los mecanismos de protección, implementar realmente una defensa adecuada y identificando típicamente el eslabón más débil porque los atacantes son muy buenos en encontrarlos, sino en caso contrario.
Acá con eso terminamos. Antes de terminar vamos a ir el otro Kahoot. Acá la idea va a ser donde son diferentes escenarios y donde eh, los objetivos de seguridad, ¿no? Dónde están las... Dejé mi celular desbloqueado cuando fui al baño y mi amigo vio la lista de mis últimos chats de WhatsApp. ¿Cuál fue el objetivo vulnerado? Acá en algunos permito contestar más de uno. En este lo configuré más fácil, más general. No todos tienen más de una respuesta, pero igual lo podemos ir charlando porque a veces es cuestión de interpretación del escenario, del objetivo. Bien, yo hablaba de la confidencialidad porque justamente, al menos yo de nuevo, por ahí no quiero que, dije mi amigo por decir algo, ¿no? Porque era alguien que estaba al lado, pero por ahí que alguien vea con quién estuve hablando yo, no debería ser algo que se difunda, ¿no? Mi objetivo es que eso sea confidencial. Eh, Integridad, si alguien por ahí quiere explicar por qué lo dijo, o autenticidad, en este caso yo no encuentro, no repudiabilidad tampoco, en este caso para mí era claro. Tal vez exista algún tipo de interpretación posible. Así que si alguien lo quiere decir por el chat o abriendo el micrófono, dígalo y si no, pasamos al siguiente. De nuevo, los objetivos por ahí no son tan claros o están sujetos a interpretación. Bueno, lo vamos avanzando y después si alguien por ahí quiere charlar alguno de estos, lo vemos. Bien. En mi edificio hay un cartel pegado informando que se reprogramó la reunión de consorcio, firmado la administración. ¿No? Un ejemplo así, voy al ascensor, encuentro eso. Bien. Autenticidad y no repudiabilidad eran mis respuestas. ¿Por qué? Autenticidad porque, bueno, primero no sé qué era la principal para mí, ¿no? No sé si eso es real. Puede ser un ataque a alguien que quiere que unos cuantos vecinos no vayan para poder votar algo y, no sé, que no haya gente presente. No repudiabilidad, ¿por qué? Recordemos, no repudiabilidad significa que si se emite una comunicación, que nadie pueda decir yo no fui. Entonces yo lo que estaba pensando en este caso cuando lo puse era que una comunicación como esa debería hacerse por un canal tal que si lo hace el que es real, como la administración, que después no pueda decir. Entonces, en este caso capaz que era real, si lo pensé yo, pero si después por un problema o algo la administración pueda decir, ah, no, fue otro, yo no fui, no debería poder hacerse eso. Entonces, hoy en día existen formas de hacerlo, de hacer esto. Por ejemplo, podría ser, se me ocurren al menos dos formas que no sean locas en el sentido de implementar tecnología demasiado sofisticada. Una sería apelando a una tercera parte de confianza, ¿no? Por ejemplo, el portero, que el portero venga y entregue en cada departamento el mensaje, ¿no? Hola, soy el portero, me mandó la administración, confío en el portero, te notifico de que cambió la fecha de cosas. La otra sería utilizando una aplicación tipo consorcio abierto, un medio digital, ¿no? Los que vivan en el edificio tal vez lo conocen, donde también tengo que confiar en que no fue vulnerada, y si alguien escribe por ahí como la administración, es razonable. Y la tercera, por ahí la más obvia, sería que la propia administradora, persona que administra, venga y me lo diga en persona. Por ahí es menos factible. O que mando un WhatsApp también pensando en que los mecanismos están ahí. Bien. También, de nuevo, no sé por qué algunos habrán puesto integridad, tal vez pueda ser por, no sé, la integridad de las comunicaciones o algo así, pero principalmente eran autenticidad como principal y si alguno quería poner no repudio como hubo, estaba bien también. Bien, sin querer dejé abierta la planilla de notas de examen y un alumno aprovechó para cambiar la suya.
y se puso nada más. Esa me parece un poco más clara. Aunque ahora también estoy pensando que se puede, mira, bien, todos dijeron, todos menos uno dijeron integridad. Yo pensaba integridad. A ver, mientras lo decía, también pensé que confidencialidad podía ser otra cosa porque si yo no publico las notas de todo el mundo para que todo el mundo las pueda ver, uno también al dejar, aparte de cambiar, puede haber visto la de otro, pero bueno, no era el escenario principal. No repudiabilidad, ahí tampoco, no sé por qué alguien le habrá puesto eso, creo será porque que yo no pueda decir que yo no puse la nota o algo así, sería una interpretación posible. Bien, vamos al próximo. Quedan, por un paro de transporte no pude llegar a la oficina. Bien, esta era más clara, ¿no? Ahí la disponibilidad de quién, bueno, de la oficina o del sistema que soporta la persona esta, ¿no? Que estaba viajando. Un mensaje secreto escrito a mano es interceptado antes de llegar a destino y su contenido modificado. Acá me imagino, no sé, una fecha o algo que le agregan un uno o modifican algo simple. Este, También, ahora que me pongo a pensar, por ahí da lugar a más de una respuesta. Bueno, más distribución de lo que esperaba. Confidencialidad es la que estaba pensando, yo lo que más pensé fue integridad, porque me enfoqué en que se modificó, ¿no? Esa es la parte principal. Pero obviamente, si el mensaje era secreto y es interceptado, también fue leído, por lo cual también estaba marcado confidencialidad como posibilidad. Autenticidad sería una forma también de verlo, podría ser porque eh, el mensaje ya deja de ser de quien dice ser, tal vez, ¿no? Pero bueno, justo yo no lo pensé así, pero como que lo principal eran estos dos. 6 de 7. Una pareja comparte las claves del home banking entre ellos. Esto es bastante común. O es parecido a dejarla en la clave de una forma ahí, no tan público, ¿no? Bien, en realidad yo había marcado autenticidad porque, digamos, del lado del banco no sabemos quién está actuando, ¿no? En teoría es la persona que es dueña de la cuenta, pero después si es mi pareja y actúa por mí, el banco no lo sabe. El banco pierde el vínculo entre las acciones y quién es el que la está llevando a cabo, ¿no? Eh, Confidencialidad era una posibilidad, pero yo no lo pensé como confidencialidad porque como justamente lo hice a propósito, lo escribí como una pareja y lo compartió. No es que yo le robé la clave a mi pareja, sino que eh, está compartido. Entonces se supone que no está el objetivo de confidencialidad. Si estuviera el que yo solamente quiero que yo lo vea, obviamente también está siendo vulnerado. Y el último, que creo que es uno de los más interesantes porque tiene que ver con inteligencia artificial. Usé ChatGPT para hacer un trabajo de la uni y me dio información incorrecta, con referencias bibliográficas inexistentes. Esto es algo que pasa, ¿no? Falta una persona. Ahí está. No, bastante dividido. Yo lo pensaba como eh, integridad, porque justamente si estoy preparando un informe para la universidad, estoy pensando en que debe ser algo que esté bien, ¿no? Digamos, esté atado a los hechos. Entonces, los datos dejan de tener integridad porque eh, use datos, no importa de dónde viene en realidad, ¿no? Puse datos que no están bien. Entonces, el informe tiene, eh, fue vulnerado desde el punto de vista de la integridad. Eh, Muchos contestaron no repudiabilidad. Yo nunca lo había pensado así, pero está bien en realidad también. La verdad que los felicito por eso, porque lo piensan como si el profesor los agarra y le dice esto está mal, uno debería poder decir, no debería poder decir yo no fui, ¿no? O sea, fue ChatGPT. Y eso
lo que yo muchas veces le trato de decir a mis alumnos, no pueden decir eso. Si ustedes están entregando un informe, lo firman con su nombre, yo no tengo problema con que usen ChatGPT, pero tienen que cerciorarse de que esté bien, ¿no? Justamente de que la integridad esté no vulnerada. Así que, pero bueno, desde el punto de vista para generar discusión, creo que está bueno también pensar en no repudiabilidad. Bien, a ver quién ganó. Bautista al final, que venía ganando al principio. Esto es, de nuevo, simplemente para jugar un poco, no tiene efecto sobre nada más. Bien, con esto terminamos la clase. Si hay preguntas, cosas para discutir, algo sobre la diplomatura, si alguno que está acá del público que todavía no se inscribió y quiere preguntar algo, también para quienes estén mirando la grabación a futuro, cuando esto esté grabado y subido, también los invitamos a ponerse en contacto con cualquier pregunta que puedan tener. Eh, y bueno, simplemente creo que nos tocó, Marcelo, un grupo, todavía no entró en confianza, digamos, son tímidos. Sí, ¿No? sí, el grupo Aporte 2024 Había gente con más, con exactamente, menos vergüenza, ¿no? exactamente, al menos en principio, Sí. luego veremos. Bueno, no tengan miedo, en serio. La idea de esto es crear justamente esto de hacer el Kahoot y eso es, la idea es crear discusión, no van a estar perfectas las preguntas, o la idea es hacer interacción, que creo que es lo que hace que la clase sincrónica sea valiosa, ¿no? Eso es algo por ahí no dije, pero la idea es justamente, si no haríamos todos videos y listo, y haríamos hay diplomaturas que son así, que son simplemente todo contenido asincrónico y ustedes lo van haciendo a su ritmo, pero eh, la razón por la cual hacemos así es porque realmente creemos que en estas 3 horas semanales uno tiene la oportunidad de interactuar con docentes que saben del tema que están dictando. Van a tener, como les dije, un plantel bastante variado de personas y tener la oportunidad de interactuar con ellos en vivo, ¿no? Prácticamente no, obviamente no estamos físicamente en el mismo lugar, pero tener la oportunidad de hacer preguntas, de, de preguntar por qué dijo algo, por qué no dijo algo, es realmente muy valioso y le da un plus importante.